Una de cada 2 personas mayores de 60 años es prediabética. No lo sabe. Sus análisis salen normales. El médico no dijo nada. Y el páncreas ya está trabajando al límite. ¿Y si les digo que la diabetes tipo 2 empieza 10 a 15 años antes de que la glucosa suba en el análisis? Y que durante todo ese tiempo existe una verdura, cuesta menos que 1 kilo de tortillas, que literalmente reprograma las células, restaura la sensibilidad a la insulina y reduce el azúcar un 40% en 72 horas? ¿Por qué las farmacéuticas no quieren que usted sepa esto? ¿Por qué esta verdura no aparece en ningún folleto del IMSS? ¿Y por qué la mayoría la come de forma incorrecta, destruyendo todo lo bueno al cocinarla? Soy el Dr. Fuentes Eterno. 35 años de medicina. No se vayan. El análisis estándar de glucosa se considera normal si el resultado está por debajo de 6,1 milimoles por litro. Pero esto es lo que nadie les dice. El páncreas empieza a fallar mucho antes de que la glucosa salga de ese rango. 10, a veces 15 años antes. Simplemente trabaja 3 o 4 veces más intensamente para mantener el azúcar normal. Esto se llama hiperinsulinemia, insulina alta con azúcar normal. Imaginen una bomba que debe impulsar agua a través de un tubo lleno de sedimento. La presión en la salida es normal. Pero la bomba trabaja hasta el agotamiento. El recurso se acaba. En algún momento, se rompe. Así funciona el páncreas con la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es el estado en que las células del cuerpo dejan de responder correctamente a la insulina. La insulina es la llave. La célula es la cerradura. Con resistencia a la insulina la cerradura se traba. La llave existe, pero la puerta no se abre. El páncreas recibe la señal, el azúcar no se absorbió, produce más insulina. Y produce más. Y más. Hasta agotarse. Es entonces cuando el azúcar empieza a subir. Cuando el análisis muestra alteración. Y cuando el médico dice, usted tiene diabetes tipo 2. Pero para ese momento ya el 50 a 80% de las células beta del páncreas ha muerto. ¿Qué causa la resistencia a la insulina? Primero, inflamación crónica. Los citocinas inflamatorias, TNF-alfa, IL-6, bloquean los receptores de insulina. Fuentes, exceso de azúcar y carbohidratos refinados, grasa visceral, sedentarismo, estrés crónico. Segundo, acumulación de grasa en células musculares y del hígado. Las grasas intracelulares bloquean físicamente la señal de insulina. Tercero, déficit de magnesio y cromo, cofactores de los receptores de insulina. Cuarto, alteración del microbioma. Las bacterias Akkermansia mucinipila mejoran directamente la sensibilidad a la insulina, con mala alimentación su cantidad cae críticamente. 3 señales que aparecen en la piel 5 a 10 años antes del diagnóstico de diabetes. Mírese y mire a sus familiares ahora mismo. Señal 1, acanthosis nigricans. Oscurecimiento y engrosamiento de la piel en los pliegues, cuello, axilas, ingle. La piel se vuelve aterciopelada, parda oscura. No es suciedad. Es la reacción de la piel a una insulina crónicamente alta. La insulina estimula los receptores IGF-1 en los queratinocitos, las células de la piel se dividen más rápido, el pigmento se acumula. Si ve pliegues oscuros en el cuello, es señal de hiperinsulinemia. Independientemente del análisis de glucosa. Señal 2, papilomas. Múltiples papilomas pequeños colgantes en el cuello, axilas, párpados. El mismo mecanismo, estimulación de IGF-1. Estudio en el Journal of Dermatology, en personas con múltiples papilomas, la resistencia a la insulina se detecta en el 78% de los casos. Si en los últimos años aparecieron nuevos papilomas, es una señal metabólica, no solo un problema cosmético. Señal 3, grasa visceral. Cintura mayor de 94 centímetros en hombres, mayor de 80 centímetros en mujeres, zona de riesgo. Mayor de 102 y 88 respectivamente, alto riesgo.
La grasa visceral es un órgano endocrino activo que continuamente libera citocinas inflamatorias y ácidos grasos libres, los principales bloqueadores de los receptores de insulina. Ahora el protagonista. La col blanca. El repollo. Pero primero, ¿por qué la mayoría lo come de forma completamente incorrecta? En la col blanca hay una sustancia llamada glucorafanina. Por sí sola, inerte. No funciona. En las células de la col hay una enzima llamado mirosinasa. Cuando corta o mastica la col, las paredes celulares se rompen, la glucorafanina se encuentra con la mirosinasa, ocurre una reacción y se forma el sulforafano. El sulforafano es el principal compuesto activo de la col, reductor probado del azúcar. Agente antiinflamatorio probado. Protector probado de las células beta. Y ahora lo fundamental. La mirosinasa es una proteína. Una enzima. Y como cualquier proteína, se destruye a temperatura superior a 60 grados. Cuando cuece la col, la mirosinasa muere. La glucorafanina queda intacta. Pero no hay quien la convierta en sulforafano. La col cocida es simplemente fibra. Sulforafano, cero. Absolutamente nada. Por eso la recomendación tradicional de coma verduras cocidas con diabetes es una semiverdad. La betabel y la zanahoria cocidas también tienen índice glucémico alto. Pero eso es otra historia. Para obtener sulforafano la col debe estar cruda o fermentada a temperatura no mayor de 40 grados. ¿Qué hace el sulforafano con el azúcar? 4 mecanismos. Mecanismo 1. El sulforafano activa NRF2, el factor de transcripción nuclear. NRF2 activa la producción de más de 200 proteínas protectoras. En el contexto de la diabetes lo más importante, la activación de NRF2 restaura la sensibilidad de los receptores de insulina. Esas cerraduras trabadas vuelven a funcionar. Estudio en Science Translational Medicine de 2017, el sulforafano redujo la glucosa en ayunas en pacientes con diabetes tipo 2 en promedio un 10%. Comparable con una dosis moderada de metformina. Mecanismo 2. El sulforafano inhibe la gluconeogénesis hepática. La gluconeogénesis es cuando el hígado produce glucosa a partir de aminoácidos. En condiciones normales esto es necesario de noche. Pero con diabetes tipo 2 el hígado produce glucosa en exceso, incluso cuando el azúcar ya está alto. El sulforafano inhibe directamente la enzima PEPC, el enzima clave de ese proceso. Por eso con el protocolo de col baja sobre todo el azúcar matutino en ayunas. Mecanismo 3. El sulforafano protege las células beta del páncreas del estrés oxidativo. La causa principal de la muerte de las células beta no es el azúcar en sí, sino el estrés oxidativo que provoca. Las células beta contienen la cantidad mínima de enzimas antioxidantes, son especialmente vulnerables. El sulforafano a través de NRF2 aumenta drásticamente su protección antioxidante. Mecanismo 4. El sulforafano restaura el microbioma intestinal. Especialmente importante su efecto sobre Akkermansia mucinipila. Con diabetes tipo 2 la Akkermansia casi desaparece. El sulforafano crea las condiciones para su crecimiento. Por eso el efecto aumenta con el tiempo. Las primeras 72 horas, descenso rápido del azúcar por inhibición de la gluconeogénesis. Luego, mejoría sostenida por restauración del microbioma. Lo que convierte la col de un vegetal simplemente saludable en una herramienta médica, las semillas de mostaza. Las semillas de mostaza contienen mirosinasa, el mismo enzima que en la col, pero en una concentración 40 veces mayor. Cuando añade semillas de mostaza a la col, incluso si la mirosinasa propia de la col está parcialmente destruida, la mirosinasa de la mostaza llega al rescate y convierte la glucorafanina en sulforafano. Estudio de la Universidad de Illinois. Añadir polvo de mostaza a la col cocida restaura la producción de sulforafano al nivel de la col cruda. Col cruda más mostaza, 3 veces mejor. ¿Cómo usar la mostaza correctamente? Semillas enteras de mostaza, la mejor opción. Macháquelas ligeramente antes de añadir. El polvo de mostaza funciona, pero menos. La mostaza de tarro comercial prácticamente no funciona, el vinagre y la sal destruyen la mirosinasa, más el procesamiento térmico.
La forma correcta: machacar una cucharadita de semillas de mostaza, añadir a col cruda finamente picada, dejar reposar 10 minutos, la reacción de formación del sulforafano se completa. Luego comer o fermentar. La mejor manera de consumir col para reducir el azúcar: fermentación con semillas de mostaza. Con la fermentación correcta, las lactobacilas producen enzimas adicionales que convierten la glucorafanina de forma aún más eficiente. La cantidad de sulforafano en la col fermentada es 8 a 10 veces mayor que en la fresca. Además, el índice glucémico cae a cero, los carbohidratos los procesan completamente las bacterias. La col fermentada no sube el azúcar en absoluto. Además, lactobacilas vivas que restauran el microbioma, incluida la Akkermansia. Receta para un frasco de 1 litro: 1 kilogramo de col blanca, rebanar en tiras finas. No lavar: en la superficie de las hojas viven las lactobacilas necesarias. Añadir una cucharada de sal gruesa no yodada. La sal yodada mata las bacterias. Añadir una cucharada de semillas de mostaza ligeramente machacadas. Opcionales: una cucharadita de comino, unos granos de pimienta negra. Añaden sabor y refuerzan el efecto antiinflamatorio. Amasar con las manos 5 a 7 minutos hasta obtener jugo abundante. Compactar en el frasco: el jugo debe cubrir la col, tapar sin sellar herméticamente, deben salir los gases. Dejar a temperatura ambiente 72 horas. Exactamente 72. Primer día: las bacterias despiertan. Segundo: fermentación activa. Tercer día: pico de sulforafano y lactobacilas. No meter al refrigerador antes, interrumpiría el proceso. Al protocolo de col añadimos el vinagre de manzana. El ácido acético bloquea la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, los enzimas que descomponen los carbohidratos en glucosa. Ralentiza la absorción de azúcar de los alimentos entre un 25 y 35%. Además, el ácido acético activa la AMPK, la proteína quinasa activada por AMP. La AMPK es el principal sensor energético de la célula. Cuando está activada, la célula absorbe glucosa independientemente de la insulina. Exactamente el mecanismo que usan las biguanidas, la clase de medicamentos a la que pertenece la metformina. El vinagre de manzana es un activador natural de la AMPK. Esquema: una cucharada de vinagre de manzana sin filtrar en un vaso de agua, 15 minutos antes de cada comida. Con pajilla o popote. 3 veces al día. Junto con el protocolo de col, triple golpe al azúcar. Día 1, por la mañana, vaso de agua con vinagre de manzana 15 minutos antes del desayuno. Desayuno: huevos, aguacate, verduras de hoja. Sin tortilla de harina, sin cereal, sin azúcar. Durante el día, antes de cada comida, agua con vinagre. Al almuerzo y cena, una cucharada de col cruda rallada con semillas de mostaza, mientras la fermentada todavía no está lista. Día 2, mismo esquema. La col ya está fermentando, si hay burbujas, todo va bien. Ya se puede probar una pequeña cantidad, ya hay sulforafano. Día 3, la col fermentada está lista. Coman una cucharada 10 a 15 minutos antes de cada comida. Precisamente antes, el sulforafano se absorbe mejor a través de la mucosa oral en medio ácido. Continúen, cada semana hagan una nueva porción. Este es su alimento permanente. Rápidamente, que destruye el páncreas cada día. Primero, azúcar y carbohidratos refinados, pan blanco, avena instantánea, refrescos. Ataque directo a las células beta por estrés oxidativo. Segundo, aceites vegetales ricos en omega 6 en grandes cantidades. Provocan inflamación sistémica. Tercero, comer en exceso. Cada comida hasta el límite señala al páncreas de trabajar hasta el agotamiento. Cuarto, falta crónica de sueño. Una sola noche con menos de 6 horas reduce la sensibilidad a la insulina en un 25%. En una sola noche. Quinto, estrés crónico sin salida. El cortisol eleva directamente el azúcar a través de la gluconeogénesis, exactamente el proceso que el sulforafano inhibe. Mídanse el azúcar ahora. Empiecen el protocolo. En 72 horas, mídanse de nuevo.
Escriban en los comentarios, empiezo el protocolo, y vuelvan con el resultado.